buenas tardes. Hoy vine a hablarles sobre la política exterior que ha tenido diferentes de nuestros presidentes. Empezando primeramente por Venustiano Carranza, que tuvo un periodo desde el 1 de mayo de 1917 hasta el 1 de mayo de 1920. Uno de los rasgos que definió la política de Estado de Carranza fue el nacionalismo y el respeto a los asuntos internos de los países. Esos principios son conocidos como la doctrina Carranza. El eje de esa doctrina era el respeto a la soberanía de las naciones, que implicaba la no intromisión en los asuntos internos, así como el acatamiento a su soberanía, instituciones, leyes y formas de gobierno. Planteó que la diplomacia no debería utilizarse para proteger intereses particulares ni ejercer presión sobre los gobiernos de los países débiles, lo cual evitaría muchas guerras. A continuación les hablaré de Adolfo de la Huerta, que tuvo un periodo desde 1920, del 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920. En ese sentido, el estilo de gobierno de la Huerta fue conciliado y presidió una verdadera resolución educativa. Fue un periodo de tensión laboral, pero pudo contener los conflictos. Su mayor problema fue la negativa de Estados Unidos a reconocer su gobierno. Entre su política exterior, se quería desconocer al presidente en turno a través de una firma de plan que de 1930 hasta el 2 de septiembre de 1932. La doctrina Estrada se considera como un valioso compendio de ideas que sintetiza dos aspectos vinculados a la historia de las relaciones internacionales en México. Por un lado, la actitud clara e inteligente en contra del colonialismo, del abuso de poder, de la explotación económica y de la intervención de las potencias imperiales europeas y de los Estados Unidos de América. En América Latina y por el otro, la necesidad de que México se vincule internacionalmente con otros países y con ellos comparte una serie de principios en los que fundamenta el ejercicio de la política exterior. La continua injerencia e intervención o su amenaza haya llevado a la elaboración de un aparato jurídico conceptual que fue incorporado en el sistema jurídico mexicano. Unos años más tarde llegó a su gobierno el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que tuvo un periodo de 1965 a 1970. Díaz Ordaz se reunió en abril de 1966 con el presidente Lyndon Johnson en los Estados Unidos para recibir y develar la estatua de poder de Abraham Lincoln, obsequio del pueblo norteamericano. En 1966 se reunió para inspeccionar los avances de la construcción de las presas La Amistad en Ciudad Ucaña, Coahuila. A propuesta del diplomático mexicano Alfonso García Robles, Díaz Ordaz impuso la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina, misma que se realizó el 4 de febrero de 1967 en Tlatelolco, Ciudad de México. En Puerto Vallarta, en agosto de 1917, se reúne nuevamente con Nixon para firmar un acuerdo relacionado con el respeto a las fronteras naturales y las corrientes cambiantes de los ríos fronterizos. Años más tarde fue el gobierno de José López Portillo, que tuvo un periodo de 1977 a 1982. En los primeros años de su gobierno restablece relaciones diplomáticas con España, como consecuencia de la muerte de Francisco Franco. La política exterior de México hacia Centroamérica fue muy activa. En Nicaragua, de 1979, México rompe relaciones con la dictadura de Somoza y apoya la revolución sandinista. En El Salvador, entre 1980 y 1981, la lucha de Frente Farabundo Martín para la liberación nacional entre las fases críticas contra el gobierno y México interviene a favor de la paz y la no intervención. Unos años más tarde subió a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, que tuvo un sexenio desde 1982 a 1988. En su gobierno de Madrid, impulsó una estrategia para negociar favorablemente el pago de la deuda externa con Estados Unidos, el FMI y los bancos internacionales.
Durante su gobierno, México interviene activamente en el Plan de Pacificación en Centroamérica. Los grupos de Colombia, Panamá, México y Venezuela forman un grupo Contadora. El interior tendía a estabilizarse. De la Madrid se desvolvió en la política exterior sobre la base de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, cuales eran la no injerencia en la soberanía nacional de los estados, la defensa de libre determinación de los pueblos, la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos. En ese sexenio se apreció una reducción del interés mexicano en el activismo internacionalista y el tercermundista, y una concentración del mismo en las problemáticas latinoamericanas, sobre todo en los conflictos centroamericanos. Así, el presidente mexicano se convirtió en un actor clave del grupo de Contadora, foro informal de concentración política creado el 9 de enero de 1983 en la isla panameña por los cancilleres de México, Colombia, Venezuela y Panamá, con el objetivo de promover una salida pacífica para las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala a través de negociaciones multilaterales. Tras pasar este periodo presidencial, entró a cargo el presidente Carlos Salinas de Gortari, que tuvo un periodo desde 1988 a 1994. La política exterior del presidente Salinas de Gortari se orienta a seguir adelante con la apertura de la economía mexicana al mundo globalizado. El centro de proyectos políticos salinista fue la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá en 1993. La política exterior de la actual administración ha sido calificada por diversos sectores como pragmática y con una tendencia a alejarse cada vez más del nacionalismo. El elemento fundamental que ha estado en el centro del debate en las relaciones establecidas con Estados Unidos y más concretamente el proceso de negociación para la firma de un acuerdo de libre comercio, es el cual se ha planteado claramente que niega que integrará la economía norteamericana. Desde que Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia, la política exterior ha construido también un área prioritaria. Un periodo de años después, entró a su cargo el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en el cual, asumiendo una política externa orientada a vincular a México a los nuevos mercados y bloques internacionales, se genera una crisis económica sin precedentes en 1955, denominada como la prensa internacional como efecto tequila, que afectó a América Latina. Con Zedillo entra a vigor el TLC. Entrando a este siglo, inició su gobierno el presidente Vicente Fox Quesada, que tuvo un sexenio desde el 2000 hasta el 2006. Tras ganar las elecciones, declaró que sus objetivos en materia de relaciones exteriores sería crear un marco jurídico de protección a los trabajadores indocumentados. La colaboración México-Estados Unidos en el tema del narcotráfico estuvo llena de recrímenes, desconfianza y tensión. Fox profundiza la dependencia económica de Estados Unidos y consolida la política de apertura neoliberal. Felipe Calderón Hinojosa. En efecto, el país apostó por la seguridad del Estado de Estados Unidos y no por la propia. Según la declaración, el gobierno estadounidense ha entregado 1.900 millones de dólares en apoyo a los esfuerzos de México para combatir el narcotráfico. Sobre el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que tuvo un sexenio desde el 2006 hasta el 2012, el cual, como muchos sabemos, su sexenio fue concentrado más sobre la lucha contra el narcotráfico, el cual, en efecto, el país apostó por la seguridad de Estados Unidos y no por la propia. Según la declaración, el gobierno estadounidense ha declarado 1.900 millones de dólares en apoyo a los esfuerzos de México para combatir. Después de 2 sexenios subió al poder de nuevo el PRI, con el presidente Enrique Peña Nieto, desde el 2012 hasta el 2018. Cabe señalar que el PRI ha tenido la tradición de llevar a cabo una política exterior principista, apoyando estrechamente a Cuba y a otras causas del tercer mundo, esto para aplacar a la izquierda mexicana, mientras se aplican medidas de libre mercado.
Sin embargo, el mundo ha cambiado. Peña Nieto y sus principales asesores de la política exterior lo saben, por lo que el presidente electo adoptará una política exterior pragmática, más proactiva y moderna, basada en nuevas realidades, orientada a su objetivo económico. Esta política incluye tener una relación muy estrecha con Estados Unidos, pero los temas centrales sobre el combate al narcotráfico y seguridad no serán exclusivos. Existen otros, como impulsar y ampliar una mejor integración regional sin copiar modelos como el de los Estados Unidos para combatir con Asia. Y con esto quiero concluir sobre los presidentes que han marcado un inicio y un fin en la historia de las relaciones externas de nuestro país. Gracias.